Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar. Les agradecemos a todos su presencia en esta tarde, en esta conferencia que va a estar muy interesante. Le doy la bienvenida a la doctora Danaí Montalbán Sorrosa, a nombre del profesor Virgilio, su servidora, de la maestra Alma. Les damos la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias. Y para dirigir esta sesión, les presento a la profesora Teresa Campos. Ella será nuestra moderadora de esta sesión. La profesora Teresa Campos es jefa de sección del plantel Naucalpan. Profesora, bienvenida y muchas gracias. Le paso la palabra para que nos haga favor de moderar esta sesión. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Margarita. Bienvenidos todos. Ya la maestra Margarita nos acaba de dar la bienvenida a todos. Yo se los reitero, profesor Virgilio, gusto en saludarlo y compañeros jefes de sección. Voy a presentar a nuestra ponente, que es la doctora Danaí Montalbán Sorrosa. Ella nos va a presentar en la conferencia Construyendo una célula artificial. La doctora Danaí Montalbán Sorrosa es química, bacterióloga y parasitóloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección del doctor Rolando Castillo Caballero y del doctor Jaime Mas Oliva en el 2016. Realizó una estancia postdoctoral en el grupo del profesor Vinodhan Manoharan en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard en el periodo del 2017 al 2021. Ha trabajado en el desarrollo de bionanomateriales, utilizando virus filamentosos, rheología de cristales líquidos virales, autoensamblaje de péptidos y en las aplicaciones biológicas y de diagnóstico clínico de la espectroscopía Raman. Recientemente se ha enfocado en el desarrollo de células artificiales, autoensamblaje coloidal mediado por DNA y en la dinámica de partículas coloidales en cristales líquidos termotrópicos. La doctora, como investigadora, es también investigadora del Instituto de Química. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Doctora Danaí, bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra Teresa, por la presentación. Voy a compartirles mi pantalla. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero que esta plática sea interesante. Les pido una disculpa de antemano porque tengo algunas diapositivas que las tengo en inglés, se me pasó pasarlas al español, pero si tienen alguna duda, no duden en hacerla durante la presentación, ya sea en el chat o al final. Como les mencionaba la profesora Teresa, yo estoy trabajando en el Instituto de Química, me incorporé el año pasado como investigadora en el Departamento de Química de Biomacromoléculas, en donde estoy estableciendo el laboratorio de sistemas bioinspirados, en el cual nos enfocamos a estudiar autoensamblaje macromolecular dirigido a la construcción de células artificiales, entre otras estructuras. Pero el tema del día de hoy es básicamente cómo podemos construir una célula. Empecemos definiendo qué son las células. Las células pues, son la unidad más pequeña de la vida, la unidad estructural conocida de todos los organismos y está compuesta por diferentes partes que seguro ya todos ustedes ya las han estudiado en sus clases de biología, pero las principales, las que conocemos, las que son automáticamente visibles, son el citoplasma, una membrana, tiene proteínas, tiene diferentes ácidos nucleicos, tiene muchas otras moléculas que están interactuando entre ellas para formar y darle la estructura a la célula. ¿Ustedes creen que las células son importantes? Bueno, pues es lo que vamos a ir descubriendo durante esta plática. Tengo dos ejemplos de células que para mí son muy importantes. Una de ellas es muy famosa, o debería ser muy famosa, es la cianobacteria marina Prochlorococcus, que es una cianobacteria responsable de aproximadamente el 5% de la fotosíntesis de todo el planeta. Y es una cianobacteria muy interesante porque se encuentra distribuida en todos los océanos y se sabe que estas células se comunican con otras células mediante la separación de pequeñas vesículas que contienen material genético. Otras células que no son tan famosas y que más bien son infames son las bacterias que son resistentes, específicamente las que son resistentes a antibióticos. Seguramente han escuchado que actualmente hay una crisis bastante grave con respecto a la resistencia a antibióticos que muchas bacterias ya presentan, porque ya han pasado varios años desde la última vez que se descubrió un nuevo antibiótico. Los antibióticos que
usamos de última generación son simplemente modificaciones químicas de esos antibióticos que ya se habían descubierto. Y el problema es que las bacterias, al intercambiar material genético, se vuelven más resistentes, adquieren muchos de los mecanismos para volverse resistentes a los antibióticos. Aquí les pongo, espero que tienen la oportunidad en algún momento que revisen el último reporte del CDC del 2019, en donde hablan acerca de cuáles son las bacterias que actualmente representan una urgencia, una amenaza urgente para la humanidad, debido a que han desarrollado resistencia a muchos antibióticos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de células que son importantes, ¿no? Por un lado, las que son buenas, las voy a poner en el extremo positivo de esta estructura, y por el otro lado tenemos las que son muy negativas, que son las bacterias resistentes a antibióticos. Pero bueno, en general todas las células funcionan perfectamente gracias a que tienen algo llamado metabolismo, que son un conjunto de reacciones que les permiten producir todas las biomoléculas que la célula necesita para sobrevivir. Aquí tengo nada más un pequeño fragmento de algunas de las rutas metabólicas que se encuentran en una célula genérica. Y si vamos a hacerles aquí a la ruta del ácido cítrico, pueden ver que es una serie de reacciones bioquímicas. Cada reacción, seguramente lo recordarán de sus clases de bioquímica, está catalizada por una enzima. Y recuerden que esa enzima es una proteína que proviene de la expresión de un gen. De hecho, nosotros podríamos romper la estructura de la célula, podemos romper la membrana celular y obtener lo que se encuentra en el interior de la célula, todos estos organelos, todas las biomoléculas, todas las enzimas. Eso lo podemos obtener y ponerlo en un tubo de ensayo para hacer diferentes experimentos en el laboratorio. Lo que pasa en la célula, aquí esta es una representación burda de lo que ocurre en la célula para producir una proteína, es que se expresa un gen, se transcribe a RNA mensajero, después esa cadena se va a tener algunas modificaciones para que se forme una proteína. Esa proteína puede ser la proteína que de interés, la enzima que necesita la célula, o esa proteína a su vez puede iniciar la síntesis de la expresión de otro gen para que se produzca otra proteína. Les comentaba que podemos romper a la célula, romper su membrana y obtener el contenido. A esto se le llama extracto celular. Ese extracto celular es básicamente el contenido de la célula y nos sirve para hacer experimentos in vitro. Pero ¿cómo podríamos utilizar esto y trasladarlo a una célula artificial? Todo esto es bastante complejo y experimentalmente es muy difícil de controlar, por lo que se han desarrollado otros sistemas bastante simplificados que son representativos del metabolismo, en los cuales solamente se ocupan algunas enzimas, muy pocas, hasta 3 enzimas, y cadenas de DNA muy pequeñas. Y en un momento les voy a comentar un poco más acerca de este sistema, que de hecho se llama Pentoolbox. Bueno, durante mi estancia postdoctoral yo estuve trabajando como parte de una iniciativa en la que colaboraban diferentes universidades, y el objetivo común de todos era que desarrolláramos una célula artificial. ¿Cómo? Utilizando diferentes elementos biológicos que, combinados con algunos materiales sintéticos, pudieran darnos algo muy parecido en función a las células reales. La idea es que tengamos una estructura que contenga lo mínimo de componentes biológicos que estén atrapados en esta estructura, un tipo de membrana, que eventualmente sea capaz de tener un metabolismo, que sea capaz de evolucionar y que sea capaz de reproducirse como lo hacen las células normales o las células naturales. ¿Para qué nos sirven estas estructuras? Para muchísimas cosas. Si piensan en muchos de los productos que consumimos están producidos por algún tipo de célula. Por ejemplo, la insulina que se consume es producida en bacterias. Entonces pueden imaginarse toda la energía y todo lo que una célula, por ejemplo, un cultivo de bacterias necesita para que solamente al final se produzca la insulina. Esto se puede trasladar a otras moléculas que también son de mucha importancia y que la célula va a consumir bastante energía para mantener su metabolismo, pero también para producir esa molécula que nos interesa. Es ahí donde entra la posibilidad de utilizar células artificiales. Hay dos tipos principales de membranas que se utilizan para formar una célula artificial. Una son liposomas, es decir, una bicapa lipídica, que está aquí en este ejemplo. Y por otro lado tenemos polimersomas, que como su nombre lo dice, es una membrana que está hecha de un polímero. Pueden ver
desde aquí ya se pueden imaginar cuál de estas dos va a ser más permeable, ¿no? Cuál va a permitir que haya entrada y salida de elementos desde el citoplasma artificial al medio ambiente o al medio en el que se encuentra la célula. En el caso de los liposomas va a ser muy difícil que haya comunicación, pero va a mantener muy bien la estructura de la célula. En el caso de los polimersomas, la mayoría son porosos, entonces va a permitir que haya comunicación con el exterior. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan para hacer una célula artificial? Por lo menos los ingredientes que yo propongo son dos, el autoensamblaje y circuitos de DNA. ¿A qué me refiero con autoensamblaje? Pues esto se refiere a un tipo de organización de unidades moleculares, pero que se lleva a cabo a través de interacciones no covalentes. Por ejemplo, hay algunos tipos de moléculas de partículas coloidales que se estructuran formando estos arreglos bastante ordenados que se llaman cristales coloidales. Si pensamos en otro sistema que se autoensambla, tenemos el ejemplo de las partículas virales que, como saben, están formadas por varias proteínas que forman las paredes o la pared de la partícula viral que está recubriendo el material genético de este virus. Esta organización es bastante específica y ocurre de manera casi natural cuando se encuentran las proteínas en el interior de la célula que ha sido infectada. Y por último, otro ejemplo muy claro de autoensamblaje es la membrana celular. Pues, si recuerdan, la membrana celular es una membrana lipídica en el que se forman dos capas perfectamente diferenciadas y ordenadas. De hecho, este ordenamiento es de tipo cristal líquido. Al final les voy a contar un poco más acerca de cristales líquidos. Ahora, también sabemos algo más que puede intervenir en el autoensamblaje de biomarcomoléculas. Por ejemplo, en el caso del DNA, ustedes saben que el DNA está formado por una cadena doble de un polinucleótido y que resulta que cuando estas cadenas de DNA se calientan, las cadenas se separan. Este es el principio de la reacción en cadena de la polimerasa. Las cadenas se separan si hay más temperatura y cuando se enfría, pues se renaturalizan o se vuelven a unir simplemente. Si recuerdan, estas dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno entre los nucleótidos que conforman la cadena de DNA. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les menciono el DNA? Porque resulta que hay un sistema que se desarrolló en la Universidad de Harvard, en el laboratorio en el que estoy haciendo mi estancia, en el que se utilizó el DNA como un puente para unir partículas. Resulta que tenemos aquí estas partículas coloidales, son partículas de poliestireno, aproximadamente una micra de diámetro, y se les recubre con cadenas de DNA. Estas cadenas de DNA son complementarias, es decir, que si están a baja temperatura, como son complementarias, van a estar unidas, por lo tanto van a atraer a las otras partículas formando este tipo de agregados. Las partículas además contienen un colorante que absorbe luz, como todos los colorantes. Bueno, este absorbe luz y cómo lo libera al ambiente en forma de calor. Es decir, si ustedes iluminan estas partículas con la longitud de onda que absorbe el colorante, ese colorante va a liberar calor. ¿Esto qué quiere decir? Que la partícula se va a calentar y, como les acabo de explicar, cuando las cadenas de DNA se calientan o cuando aumenta la temperatura, tienden a separarse. Y eso es lo que pasa aquí en este experimento. Una vez que se ilumina a las partículas absorben la luz, liberan calor, la temperatura aumenta, haciendo que las cadenas de DNA se separen y por lo tanto se pueden separar estos agregados de partículas. Eso por un lado. Por otro lado, los circuitos de DNA. Les comentaba acerca del sistema Pen Toolbox, con el cual podríamos hacer una simplificación del metabolismo de la célula. Este sistema está conformado por tres enzimas, que es una polimerasa de DNA, una endonucleasa, que es una enzima que corta en sitios específicos de la cadena de DNA, y una exonucleasa, es una enzima que va a degrada todas las cadenas de DNA. Además, aquí en este ejemplo hay muchos tipos de circuitos de DNA. Este es un ejemplo muy sencillo en el que hay dos cadenas iniciales. Tenemos esta cadena que está formada por el fragmento alfa estrella y beta estrella,
y este otro fragmento alfa que se le conoce como activador. Resulta que alfa va a ser complementario a alfa estrella, entonces se pega y la polimerasa reconoce este ensamblado y va a sintetizar la cadena que tiene a continuación. Aquí está la cadena que tiene a continuación. Viene una endonucleasa que corta en este sitio específico, lo reconoce y corta, y genera estos dos fragmentos, fragmento alfa y fragmento beta. Entonces, si ven, este es un circuito en el cual se va a estar produciendo la cadena alfa de manera exponencial. Y aquí podemos hacer bastantes cosas, porque podemos jugar con la secuencia de esta cadena de DNA, la cadena beta, y hacer que la cadena beta sea también complementaria o semicomplementaria a la cadena alfa, y ahora va a funcionar tal vez como un inhibidor. Ahora ya no va a permitir que se pegue la polimerasa y que sintetice. Entonces ahí ya metemos otro paso en este circuito de DNA. Entonces este circuito es como el equivalente al metabolismo de la célula, pero en las células artificiales. ¿Cómo incorporamos esto a las células artificiales? Usando las partículas que les acabo de mencionar, que contienen un colorante y están recubiertas con DNA. Son partículas coloidales de poliestireno. Este es el sistema que desarrollamos, que está formado por una membrana porosa, es un polimersoma que tiene pequeños poros, y en el interior del polimersoma se encuentran estas partículas coloidales recubiertas con DNA. El DNA es la parte importante porque es lo que representa o lo que forma el genoma de la célula artificial. Hay dos tipos de cadenas, una cadena que funciona como linker, es decir, que permite que las partículas se unan porque son complementarias, y otras cadenas que funcionan como el genoma de la célula artificial, en las cuales vamos a incorporar el circuito de DNA que les acabo de mencionar. En el sistema específico que desarrollamos, la cadena de DNA está formada por diferentes partes. Es muy similar al que les mostré en la diapositiva del circuito de DNA. Aquí tenemos una cadena que está formada por A, B. Esta pequeña cadena que no se une a nada forma un loop. Y B estrella, que va a ser complementaria a B. Cuando incrementamos la temperatura de la partícula, B estrella se va a doblar y va a acercarse a B y va a formar enlaces porque es complementario. Y cuando esto ocurre, la polimerasa de DNA se acerca y comienza a sintetizar la cadena que tiene a continuación. Va a sintetizar entonces la complementaria de A, que es A estrella. La endonucleasa va a cortar en un sitio específico de estas cadenas y va a generar una producción de la cadena A estrella en el sistema. Esto, como lo observamos experimentalmente, pues incorporamos un fluoróforo, añadimos una molécula que es fluorescente y que se intercala cuando hay dos cadenas complementarias. Aquí está A estrella y A, se unen, forman un dúplex, y entonces el fluoróforo se intercala y brilla. Entonces, si vemos un incremento en esa fluorescencia o en el brillo, pues vemos que hay una producción de estas cadenas de DNA en el interior de la célula artificial. Pero, ¿cómo están estructuradas o cómo están hechas estas cadenas de DNA? Aquí es también donde viene lo interesante. Tenemos que, en el laboratorio, analizar cuál es la mejor cadena de DNA que nos va a dar el comportamiento que nosotros necesitamos, por lo cual nosotros diseñamos ciertas secuencias y empezamos a jugar con la secuencia, poniendo tal vez algunos nucleótidos que no sean completamente compatibles o que no sean complementarios con la cadena. Y esto va a hacer que la cadena complementaria no sea totalmente complementaria, lo cual le va a facilitar abrirse o cerrarse a diferentes temperaturas. Para esto utilizamos un software que se llama NUPAC, en el cual uno introduce las secuencias de DNA y puede predecir qué estructuras nos van a dar al final. Y no solo eso, sino también en la célula artificial y en estas cadenas también podemos hacer que se produzcan otras cadenas de DNA. Básicamente las células artificiales que nosotros tenemos son productoras de DNA. Algunas de las cadenas de DNA que también se pueden producir son unas llamadas D-enzymes o enzimas de DNA. Esto quiere decir que estas cadenas de DNA tienen actividad enzimática parecida a la de las enzimas proteicas. En este ejemplo, que en uno de los ejemplos de las células que producimos, producen esta cadena que se llama G-cuádruplex.
Ahorita les platico un poco más al respecto. Las dienes o estas enzimas de DNA, como mencionaba, son cadenas de DNA que resulta que tienen cierta actividad enzimática, van a poder tener actividad de reconocimiento, es decir, pueden reconocer moléculas específicas e incluso pueden tener también algunas reacciones, por ejemplo, de endonucleasa, es decir, que esa cadena de DNA cuando se le une a la molécula que reconoce va a poder hacer un corte en la cadena que tiene enfrente. Por ejemplo, hay otras cadenas de DNA que se han descubierto que pueden reconocer proteínas como la trombina. Hay una cadena de DNA que se descubrió que reconoce a la molécula de cocaína. Entonces, estas moléculas se pueden utilizar para hacer biosensores. En el caso que yo les muestro, este es el G-cuádruplex, es una cadena de DNA que tiene varias guaninas y debido a esta alta densidad de guaninas en la cadena de DNA se forma esta estructura que es como una especie de cubo. Aquí está mejor ilustrado. Y se descubrió que esta cadena tiene actividad enzimática y su actividad es muy parecida a la que tiene la peroxidasa de rábano, que es una proteína que se obtiene a partir del rábano. Esta proteína se usa bastante para la producción de biosensores, específicamente para biosensores de glucosa. Entonces, podemos sustituir a esta proteína por una cadena de DNA que tiene casi la misma actividad enzimática y con eso podemos desarrollar biosensores. Un ejemplo de un biosensor en el cual se utiliza este G-cuádruplex es uno que se desarrolló para detectar plomo. Aquí se los voy a explicar. Esta es una cadena de DNA, tiene diferentes secciones. El G-cuádruplex o la cadena que es rica en guaninas está aquí en la parte verde. Esta parte café es una cadena de DNA que reconoce específicamente a la molécula de plomo. Cuando la molécula de plomo se une, esta cadena hace una reacción de endonucleasa y corta a la cadena que tiene enfrente. Este corte libera este fragmento verde que es el G-cuádruplex y una vez que está liberado puede formar la estructura que les muestro aquí, que ya es la estructura catalítica. Entonces, con una reacción colorimétrica podemos tener un biosensor que nos va a medir la concentración de plomo en el sistema. Entonces, este se puede adaptar para diferentes moléculas. Así es como se ven las partículas que recurrimos con DNA. Aquí tengo partículas de dos colores que tienen cadenas de DNA que son complementarias y por eso forman este tipo de agregados. Si no fueran complementarias, estarían totalmente dispersas y evitarían tocarse. En este lado les muestro una imagen, bueno, es un video de cómo se observan estas mismas partículas, pero ya en el interior de lo que es el precursor de la célula artificial. Estos se llaman gotas o dobles emulsiones porque en el interior tenemos un buffer o agua que contiene las partículas recubiertas con DNA y esta capa que observan aquí es una mezcla de monómeros que cuando se irradian con luz ultravioleta se polimerizan y forman esa membrana porosa que les comentaba que se llama polimersoma. ¿Cómo se producen estas gotas o estos polimersomas? Utilizando algo que se llama microfluídica, que es básicamente una técnica que permite la manipulación de volúmenes muy, muy pequeños de líquidos que pasan a través de canales o microcanales que están embebidos en una matriz. Esta matriz es un polímero básicamente, aquí lo ven. Por ejemplo, estos canales, aquí tal vez no se alcanzan a ver, pero estos canalitos están aquí en una matriz de algún material, normalmente es o silicón. Aquí hay otro ejemplo de algunos de los canales que utilizamos en el cual se producen estas pequeñas gotas en este dispositivo de microfluídica. Y justo en el Instituto de Química estamos construyendo ya un laboratorio de microfluídica para construir diferentes dispositivos. Este es un ejemplo de uno de los dispositivos que utilizamos para producir las células artificiales, en el cual hay varios canales, como pueden ver. Aquí hay 3 entradas. En un lado entra agua o un buffer. Aquí entra la mezcla de monómeros que les contaba, que cuando se irradia con luz ultravioleta se polimeriza. De este lado entran las partículas que están en agua o en buffer. Y es aquí, en este cruce de todos estos canales, en donde se producen esas gotas que observamos. Y en este lado es la salida del dispositivo. Aquí pueden ver las mangueritas en cada uno de estos
estas entradas se conecta a una manguera que va conectada a una jeringa que se encuentra en una bomba peristáltica, y de este lado simplemente se coloca otra manguera por donde van a ir saliendo las gotas y se conectan. Así es básicamente como se ve este cruce que les cuento. Entonces aquí viene la mezcla de monómeros, de este lado viene agua o buffer, y aquí viene agua o buffer que contiene las partículas, son estos puntitos que ustedes observan aquí. Una vez que colectamos estas gotas, las irradiamos con luz ultravioleta para polimerizar esta capa, y entonces ya se forma la capa porosa del polimersoma. Aquí les muestro otra imagen donde está todo el procedimiento completo, como primero se producen las gotas, se sacan del dispositivo de microfluídica, ya se encuentran aquí también las partículas que están ahí flotando, se irradia con luz ultravioleta y las paredes ya se polimerizan y ya son paredes porosas. ¿Qué tan grandes son los poros? No son tan grandes, las partículas son de 1 micra o 1000 nanómetros, mientras que los poros de polimersoma son de aproximadamente 200 nanómetros. Quiere decir que las partículas siempre van a estar atrapadas dentro del polimersoma o célula artificial. Y experimentalmente, ¿qué les hacemos ahora a estas células artificiales? Una vez que ya se producen en el dispositivo de microfluídica, se irradian con luz, porque recordarán que la luz es un factor muy importante para el tipo de partículas que utilizamos, porque absorben luz y se calientan, y eso permite que incremente la temperatura de las partículas, ¿no? Por lo que constituye el núcleo artificial de la célula artificial. Así es como se ven esas gotas o células artificiales al inicio del experimento. Aquí no se alcanzan a ver, tal vez se alcancen a ver algunos de los puntitos que son las partículas, y por movimiento browniano, es decir, porque las partículas están nadando en el interior de estas gotas, se van a ir acercando, el DNA complementario se va a reconocer y se van a comenzar a agregar para formar el núcleo de la célula artificial. Y es hasta que el núcleo se forma que observamos que incrementa la fluorescencia. Si recuerdan en el esquema que les mostré de cómo se estructura la cadena de DNA y cómo produce fragmentos que se unen al fragmento complementario y el fluoróforo se intercala, es cuando comienza a florecer. Es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Aquí ya estamos viendo la fluorescencia que proviene de esa producción de DNA en el interior de la célula artificial. Entonces, pues nuestras células artificiales son capaces de producir de este tipo de DNA catalítico o dienes-enzimas, y como tienen poros, pues pueden intercambiar moléculas con las células artificiales vecinas. Entonces, en el laboratorio en lo que estamos trabajando es en desarrollar células artificiales que contienen diferentes partículas con diferentes colorantes. Es decir, estos colorantes van a absorber diferentes longitudes de onda y por lo tanto vamos a poder controlar qué dienes hay o qué cadenas de DNA queremos que se sintetice en ese momento. Como son porosas, podemos tener diferentes tipos de células artificiales que nos permitan observar cómo es que se comunican, es decir, cómo se intercambian estas pequeñas moléculas de DNA, por un lado, y también queremos producir diferentes tipos de DNSimes en el interior de estas células artificiales. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones? Además de las que ya les conté, bueno, una meta a largo plazo en mi laboratorio es que desarrollemos células artificiales fotosintéticas. Si recuerdan, les comenté que podemos obtener extractos celulares. Hay extractos celulares de células eucariotas y también de procariotas, son los más comunes, es decir, que uno rompe las células, obtiene el contenido y eso sirve para hacer experimentos in vitro. Pero no hay todavía extractos celulares que provengan de células fotosintéticas. Entonces, esa es una de las metas en el laboratorio, que obtengamos extractos celulares fotosintéticos para incorporarlos a los polimersomas que estamos desarrollando y que sean sensibles a la luz visible, luz del sol, para crear células artificiales fotosintéticas. Por otro lado, pensamos que las células artificiales que producimos pueden ser utilizadas para
sintetizar diferentes tipos de biomoléculas, por ejemplo, hormonas, enzimas, vitaminas o antibióticos, pues como también les mencioné al inicio, todas estas moléculas se producen en células. Otras células que requieren bastante energía, pues necesitan una temperatura específica, necesitan cierto pH, necesitan cierto alimento. Entonces, todo eso es bastante consumo de recursos de energía y pensamos que con las células artificiales podríamos solventar esa parte. Por último, una de las posibles aplicaciones es el transporte de moléculas, es decir, podemos modificar la membrana del polímero, bueno, la superficie del polimersoma para que sea bastante biocompatible y que puedan acarrear moléculas dentro del organismo. Entonces, uno puede inyectar estas células artificiales y que vayan y reconozcan a la célula blanco y liberen alguna molécula que sea necesaria para ese tipo de células. Otros experimentos en los que estamos trabajando tienen que ver con cristales líquidos. Ahorita les platiqué toda la parte acerca de cómo producir células artificiales, pero estamos incorporando otro tipo de materiales, como los cristales líquidos, que son básicamente un estado de la materia que se encuentra con propiedades de líquido, pero también con propiedades de cristales. En estas estructuras, que son fluidas como líquidos, las moléculas, su particularidad es que se ordenan, se orientan con ciertos ángulos, con ciertas orientaciones. Hay diferentes fases, estas son las más comunes, la esméctica, en la que las moléculas se van a orientar formando capas, la nemática, en las que las moléculas se van a orientar con la misma dirección, una fase que también se llama colestérica, en la que se forman capas, pero en cada capa las moléculas tienen un diferente ángulo de orientación, y si se pierde el orden, esta direccionalidad de las moléculas, se forma algo que se llama fase isotrópica, que es donde las moléculas están totalmente desordenadas. Hay unos cristales líquidos que se van a ordenar, estas moléculas se van a ordenar dependiéndole de la temperatura. Es decir, a más baja temperatura van a estar más ordenados y si les incrementamos la temperatura, se van a desordenar. Esos cristales líquidos en particular se llaman termotrópicos y en el laboratorio se observan en un microscopio que tiene algo que se llama polarizadores, que están cruzados, y se ven estos colores. Estos colores son las estructuras o las texturas típicas de cada una de estas fases, dependiendo del material, por supuesto. Pero lo importante que quiero que vean de aquí no es la estructura, sino que en este caso, cuando están ordenados, los materiales presentan estos colores, muy bonitos, pero cuando el material se desordena, cuando las moléculas se desordenan, se deja de ver esos colores y se ve totalmente oscuro en el microscopio. Hay otras moléculas que también forman cristales líquidos, sorprendentemente. Por ejemplo, los virus. Hay virus que son como filamentos en vez de la estructura tradicional que conocen de la cápside icosaédrica. Hay virus que son de tipo filamentoso, son básicamente lápices, que también se orientan de la misma manera que las fases del cristal líquido aquí. Imagínense que este es un virus filamentoso. También se pueden orientar y forman un cristal líquido. Esto también ocurre en otros tipos de proteínas que son filamentosas y también en cadenas de DNA. Aquí hay un ejemplo de un cristal líquido formado por este virus. Es un bacteriófago filamentoso que infecta a la bacteria Escherichia coli, y esta es una solución muy concentrada de ese virus que producimos en el laboratorio, y así es como se observa su textura de cristal líquido. Pueden ver que se forman capas aquí, y esto es debido a ese orden. Entonces, pensando en esa experiencia que ya tuvimos trabajando con cristales líquidos, decidimos utilizar ese sistema para resolver una duda que teníamos acerca de la temperatura de las partículas, porque yo, si recuerdan, les comenté que estas partículas se calientan cuando se irradian con luz, pero no sabemos exactamente cuál es la temperatura porque no tenemos un termómetro microscópico. Entonces, una manera de predecir o de calcular ese incremento de temperatura es poner las partículas en un cristal líquido termotrópico. En este caso, el cristal líquido que utilizamos se llama 5CB. Hay diferentes tipos de cristales líquidos. Este es uno de los más comunes que se utilizan en los experimentos, es esta molécula.
Y lo que ocurre es que este material pasa de su estructura de cristal líquido, de la fase enemática, recuerden que en la fase enemática las moléculas tienen la misma orientación, a la fase isotrópica, donde están desordenadas, cuando el material pasa por arriba de los 35 grados centígrados. Entonces aquí tengo una gota del cristal líquido, de que le vamos aumentando la temperatura. Pueden ver aquí que hay varios colores, se empieza a ver como una vibración, que son básicamente las moléculas de cristal líquido que se empiezan a desordenar, a mover cada vez más rápido porque aumenta la energía cinética, estamos aumentando la temperatura. Y cuando ya nos empezamos a acercar a la temperatura de transición, acercamos cerca de los 35 grados, van a ver cómo va a desaparecer esto que se observa aquí, estos colores, estos brillos que se observan aquí, es lo que les mencionaba que se llama birrefringencia. Y por aquí va a empezar a cambiar, voy a adelantarlo. Aquí ya pasamos a 35 grados, el material continúa aquí, pero ya no se encuentra en la fase enzimática, se encuentra en la fase isotrópica. Cuando ya está en la fase isotrópica, todas las moléculas están desordenadas y por lo tanto ya no se observa ese efecto de birrefringencia. Entonces lo que queríamos era simplemente poner nuestras partículas, irradiarlas con luz y ver si se formaba una fase de este tipo alrededor de la partícula para cuantificar la temperatura o el incremento de la temperatura. Todavía estamos haciendo experimentos al respecto, pero descubrimos otras cosas en colaboración con el grupo del doctor Juan de Pablo en la Universidad de Chicago y algunos de sus postdocs, en los cuales descubrimos que si agregábamos ese tipo de colorantes que absorben luz y que se calientan, logramos que hubiera una transición de fase en el cristal líquido. Esto que observan aquí es un cristal líquido al cual le incorporamos el colorante y solamente lo irradiamos con la longitud de onda, o sea, con luz que absorbe ese colorante. Y como el colorante se va a calentar, hace que el sistema se caliente y ocurra la transición de fase. Si recuerdan, les comentaba que la temperatura de transición es de 35 grados y aquí el experimento lo tengo a 33 grados. Está aumentando casi 2 grados solamente porque le estamos irradiando con luz. Otro experimento que tenemos es en el cual introducimos directamente el colorante en forma de cristal. Los cristales están embebidos en el cristal líquido y cuando los irradiamos con luz absorben la energía y se calientan. Y observamos que ocurre otro fenómeno muy interesante que es de agregación. Entonces, una vez aquí están todos esos puntitos negros, son los cristales de colorante. Cuando irradiamos, se calientan y forman esta área aquí es la fase isotrópica y a los cristales les gusta agregarse. Todavía no sabemos exactamente cómo es que ocurre esto, pero a los cristales les gusta agregarse en el interior de la fase isotrópica del cristal líquido. Entonces pensamos que esto también podría ser utilizado como parte de las células artificiales o también como parte de otros sistemas que nos ayuden, por ejemplo, a eliminar microplásticos o microcontaminantes en algunos sistemas. Este agregado que observan aquí es este agregado que se observa acá abajo, que se observa a simple vista. El tamaño de esta muestra es casi de 1 centímetro y el agregado es bastante grande. Y creo que este es el último video que tengo. Bueno, hay muchas personas a las que les tengo que agradecer todo lo que he estado desarrollando en el Instituto de Química para establecer el laboratorio, a todos los colegas que me dan mentoría continuamente, y a mis 2 estudiantes que se encuentran trabajando y cuando me establecer el laboratorio, a Michelle de Rosalino y a Miguel Ángel Ramos Cordero. Y eso es todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pueden hacérmela ahorita. Aquí les dejo mi correo también por si tienen alguna duda en el futuro. Pueden venir a visitar el laboratorio en algún momento. Sí, profesora, tengo una duda. Bueno, son 2 dudas. La primera es, a largo plazo, estas células podrían crear o ayudar en ciertos aspectos de la vida. Que si podrían tener aplicaciones, ¿te refieres? Sí, o bueno, para siendo más concreto, en resumen, que si estas células por sí mismas pueden mantener y mejorar la calidad de vida o si pueden crear vida por su cuenta propia.
Claro. Ahí son dos cosas por separado. Yo creo que las células artificiales pueden ser, están siendo utilizadas para muchas aplicaciones de importancia médica. Por ejemplo, una que no les mencioné es el desarrollo de sustitutos de sangre. No hay suficientes donadores de sangre en el mundo, entonces se necesitan nuevas fuentes de sangre y se están creando células artificiales que sustituyen a los eritrocitos. Y por otro lado, la parte de que si estas pudieran sostener vida por sí mismas, sí, ese es el objetivo, yo creo que de todos los grupos que están trabajando en células artificiales y en origen de la vida. ¿Qué tanto podríamos, qué tipo de célula podemos hacer que sea capaz de tener todas las características de una célula real, ¿no? Que evolucione, que se reproduzca por sí misma y que pueda evolucionar. Entonces, tal vez en el estado en el que están nuestras células artificiales por el momento no, pero sí ese es un objetivo a largo plazo de toda la comunidad de células artificiales, crear algo que pueda reproducirse por sí mismo. Muchísimas gracias, doctora Danaí. Ha sido realmente muy interesante lo que nos ha mostrado y bueno, esto implica muchas horas de trabajo, obviamente. En el chat tenemos dos preguntas. Nicole Monique nos pregunta, ¿el software NUCPAC es gratuito? Sí, es gratuito y es yo creo que uno de los mejores softwares que ahorita con los que se cuenta para observar las interacciones entre cadenas de DNA. Muy bien, gracias. Y también Nicole Monique nos vuelve a preguntar, ¿qué aplicación médica podría tener la construcción de unas células artificiales? Sí, justo las que mencionaba aquí, las voy a poner de nuevo acá, que sería la síntesis de biomoléculas, para empezar. Por un lado, este es un paso que sería después del paso en el que nos encontramos en este momento. Nosotros nos encontramos en el paso de hacer síntesis de DNA. El siguiente sería hacer algo más complejo como un péptido o una proteína y después otro tipo de moléculas que sean de importancia médica. Pero también las células artificiales pensamos que pueden ser modificadas para introducirse directamente en el organismo y reconocer a otras células que tengan algún receptor importante. Y las células artificiales pueden funcionar como acarreadores de moléculas, acarreadores de algún fármaco. Tenemos otras preguntas, doctora, se las voy a leer. Diego Valdés nos pregunta, ¿qué riesgos implica el trabajar con eso? O sea, con esta construcción de células artificiales. No sé si se refiere a riesgos, en este caso, personales o de qué otro tipo, ¿no? Pues, bueno, siempre trabajar en el laboratorio siempre implica algún riesgo. Pero la ventaja de estos sistemas es que primero son a muy pequeña escala, entonces todos los volúmenes que utilizamos son bastante pequeños. No utilizamos realmente reactivos que sean peligrosos. El DNA que se utiliza, que ese ha sido alguna vez me lo han preguntado, si hay tipos de DNA, que es, por ejemplo, DNA recombinante, que a veces puede ser peligroso porque si se libera al ambiente puede interferir con las bacterias del ambiente, especialmente, o virus. El DNA que nosotros utilizamos no es de ese tipo, entonces es bastante inútil. Muy bien, gracias, doctora. Brian Baca nos pregunta, ¿han realizado experimentaciones con virus y bacterias en células artificiales? Todavía no, pero eso es exactamente algo que vamos a empezar. Por un lado, usar las células artificiales para que por sí mismas produzcan virus, es decir, que en vez de infectar una célula, componentes para que se produzcan virus en el interior. Y también algo más que estamos por iniciar es la encapsulación de bacterias, de cianobacterias específicamente. Y esto lo queremos hacer para ver cómo reaccionan las cianobacterias a diferentes longitudes de onda, a diferentes colores de luz. Sofía Vázquez nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Bueno, este proyecto es bastante, voy a decir, antiguo porque inició primero como parte de este grupo multidisciplinario en Estados Unidos con diferentes grupos, entonces ya tendrá como 10 años. Por su lado, ellos cada quien estaban trabajando en diferentes componentes. Algunos trabajaban solamente en la membrana de la célula artificial, algunos en los extractos celulares. Nosotros, como parte de mi estancia postdoctoral, trabajábamos en la parte de las partículas coloidales recubiertas con DNA. Entonces,
Y en mi caso particular, que yo estuve 4 años en esta estancia postdoctoral, luego me incorporé al Instituto de Química, ahorita llevo como menos de un año estableciendo el laboratorio en el que vamos a estar haciendo eso ya aquí en México. Muy bien, gracias. Tenemos otras preguntas. Yosahandi Pérez nos dice, ¿las células artificiales pueden mostrar mutaciones importantes por sí solas a largo plazo? Sí, esa es una muy buena pregunta y no sabemos, pero pensamos que sí. Por ejemplo, les comentaba que para que la mezcla de monómeros se polimerice, hay que irradiarlas con luz ultravioleta. Ustedes ya saben que la luz ultravioleta es un mutágeno importante, entonces no sabemos qué tanto se podría dañar el DNA que está recubriendo a las partículas cuando se le irradia con luz ultravioleta, por ejemplo. Pero por sí solas, las células artificiales, el DNA que está incorporado en las partículas, debería sufrir algún tipo de cambio eventualmente. Tal vez no ese DNA, pero sí el DNA que se sintetiza con la polimerasa de DNA. Recuerden que la polimerasa de DNA no es 100% eficiente, tiene algún margen de error, entonces ahí también podrían generarse otro tipo de mutaciones que ya se verían como a largo plazo. Y tendríamos que evaluar eso cómo afecta a la síntesis de las enzimas. Muy bien, muchas gracias. Sasha Velázquez nos pregunta, ¿existe algún periodo de vida de la célula artificial? En teoría deben durar bastante tiempo. ¿Cuánto? Todavía no lo hemos calculado. O sea, las que he tenido por más tiempo son de años, 3 años tal vez. Y esto es porque pues el sistema no tiene grandes, o sea, es bastante simple, ¿no? La membrana es un polímero, entonces es bastante resistente. El DNA, mientras esté a una temperatura controlada, se mantiene bastante bien protegido, adherido a las partículas. Entonces, esa es otra ventaja, que estas células pueden tener un largo periodo de vida. Nicole Monique nos vuelve a preguntar, ¿podría utilizarse para eliminar células cancerosas? Sí, esa es la idea que tengo en el uso de células artificiales como acarreadores de fármacos, que modifiquemos la membrana de estas células artificiales para hacerlas mucho más biocompatibles y de tal manera que puedan insertarse en el flujo sanguíneo, por ejemplo, y puedan llegar a reconocer a una célula cancerosa y liberar un fármaco o alguna molécula que pueda ayudar a eliminar esas células. Ese sí es algo en lo que quisiera trabajar en el futuro, es una meta larga. La profesora Marina Rivera nos pregunta, ¿cómo se realizaría la utilización de estas células artificiales en el cuerpo? Sí, como mencionaba, sería haciendo la membrana bastante biocompatible de tal manera que pueda ser inyectada tal vez in situ. Por ejemplo, estamos hablando de un tumor, que sean inyectadas in situ y liberen en ese momento el fármaco, o que sean suficientemente resistentes si fueran, por ejemplo, administradas por vía oral, que llegaran al estómago y fueran suficientemente resistentes para resistir el pH del estómago. Esas son las dos maneras en las que he pensado que pueden utilizarse estas células en el cuerpo. Tenemos otra última pregunta. Dice Marco Martínez, al lograr la construcción de la célula artificial, ¿se podría moldear para crear vegetales o frutos? Creo que todavía no estamos a ese nivel. Por ahora solamente tenemos células aisladas o tal vez células que se puedan agregar y formar alguna estructura funcional, pero sí estaríamos todavía muy lejos de formar ya vegetales o frutos, digamos, ya tejidos, ¿no? Tenemos dos preguntas más, doctora Danaí. Brian Baca nos vuelve a preguntar, ¿pueden generar cambios genéticos gracias al DNA las células artificiales, utilizando la producción de la bacteria para generar en las bacterias una nula o poca resistencia a los fármacos? Creo que la pregunta es si podemos ayudar a eliminar la resistencia a fármacos utilizando este tipo de células artificiales. Sí, creo que sí va Sí, por ahí. puede ser, sí, hay un grupo aquí también trabajando en resistencia a antibióticos precisamente, entonces estamos planeando cómo podemos utilizar células artificiales para corregir toda la resistencia a antibióticos que se tiene. Muy bien. Y la maestra Rivera nos pregunta de qué estaría compuesta la membrana de las células. Sí, como les mencionaba, hay dos principales. Pero ahorita ya hay otros métodos de síntesis, otros tipos de materiales, pero los principales son o lípidos, formando una membrana lipídica, o polímeros, formando un polimersoma. Hay muchos polímeros que se pueden utilizar que pueden ser biocompatibles. También, una vez que ya se forma la membrana, esa membrana puede modificarse agregándole otras moléculas que la hagan
compatible con el sistema que se quiera utilizar. Si es para ser introducido a un animal o a un tejido, puede modificarse para que sea recibido aceptablemente en el interior de este tejido. Muy bien. Y yo tengo una pregunta también. Doctora, entonces, el tipo de polímeros que ustedes utilizan para la creación de estas células es, supongo, algún polímero biodegradable. El que tenemos por ahora no hemos visto qué tan biodegradable es, pero sí es degradable. Eventualmente se degrada con exceso de luz ultravioleta, por ejemplo, se puede degradar. Pero sí queremos incorporar otros biopolímeros, ¿no? Biopolímeros que sean todavía más compatibles con células reales. Ok, y finalmente, entonces, por lo que usted nos acaba de explicar, entonces el objetivo de trabajar y en la construcción de células artificiales también está dirigido a la creación de nuevos biomateriales. Uh-huh. Pues no sé si nuestros compañeros tengan alguna otra pregunta, doctora. Ha sido muy interesante lo que usted nos plantea, muchas horas de trabajo, vuelvo a repetir, y además muy interdisciplinario este trabajo. Y qué bueno que los chicos han estado activos ahorita en las preguntas frente a la presentación, quiere decir que les ha generado mucha inquietud y dudas. Y finalmente, doctora, también mencionó algo al final de su presentación con respecto a virus. Entonces, virus y bacterias no es lo mismo, ¿verdad? Pero ya no me quedó muy claro, me perdí un poquito qué relación había entre el trabajo de la célula artificial con los virus. Uh-huh. Sí, les comentaba que hay un tipo de virus que su estructura es como un tipo filamento. Les los comparto de nuevo. Este es un virus con el que yo trabajé en el doctorado, es el virus FD. Como les mencionaba, es un virus que es diferente a los que normalmente conocemos porque forma un filamento. Y resulta que muchas estructuras biológicas que forman filamentos, como algunas proteínas, el DNA, muchos virus, como el virus del mosaico del tabaco, por ejemplo, que es también un filamento, forman cristales líquidos. Cuando están en cierta concentración, forman cristales líquidos. Es decir, las moléculas, los virus o las partículas se orientan. Gracias a esa estructura tipo filamentoso se orientan y forman también o obtienen también estas fases de cristal líquido. Entonces, los cristales líquidos los estamos utilizando para varias cosas dentro de las células artificiales. Algunos son que nos ayudan a medir la temperatura de las partículas cuando se calientan, pero también podríamos utilizar estos cristales líquidos como parte del citoplasma de las células artificiales. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, el profesor Alejandro Carrillo nos hace una pregunta en el chat. Nos dice que, que muchas gracias, que es un trabajo muy interesante. Y pregunta, ¿qué puede hacer un chico de CCH para acercarse a trabajar en estos temas? ¿Qué consejos le puede dar? Yo estoy totalmente dispuesta a compartir con ustedes cualquier duda que tengan, aclaración, pueden venir a visitar el laboratorio. Si tienen dudas específicas de algún tema, también pueden o buscar en internet, en buscadores científicos, acercarse también a otras personas que sepan del tema, como mis estudiantes, por ejemplo, podrían contactarlos a ellos o a mí. Y si quisieran trabajar específicamente conmigo, también podrían contactarme para hacer, no sé, servicios sociales, estancias, tesis, etcétera. Sí, de hecho, esta pandemia nos ha limitado mucho en muchos trabajo, ¿verdad? Pero antes de la pandemia estaban las estancias de estudiantes en el Instituto de Química y justo trabajaban con ustedes, los investigadores, en diferentes áreas. Entonces, ojalá pronto se pueda volver a retomar este trabajo que para los chicos es de gran aportación. La maestra Marina pregunta si pueden dar los datos. Esto se hace a través del Instituto de Química y con el profesor José Virgilio Domínguez, o sea, la Secretaría Auxiliar. Les agradecemos, doctora Danaí, el tiempo que nos ha proporcionado. Nos ha dado mucha información
muy importante. Ojalá podamos tener oportunidad de tenerla nuevamente con nosotros, con más avances de su trabajo de investigación. Sí, muchas gracias por la invitación. Maestra Margarita, sí. Perdón, maestra, adelante, doctora. Sí, muchas gracias por la invitación y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme y con gusto en cuanto sea posible pueden venir a visitar el laboratorio. Maestra Margarita, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Tere Campos, por su moderación y muchas gracias a usted, doctora Danaí Montalbán, por su interesante conferencia y gracias a todos los alumnos y profesores que asistieron en esta tarde a escuchar esta muy interesante conferencia. Le paso la palabra al profesor Virgilio Domínguez. Gracias, Margarita, gracias, doctora Danaí Montalbán, de verdad, gracias por su tiempo. También aprovecho para agradecerle a la Secretaría de Vinculación del Instituto, a la maestra Marcela, a la maestra Alma, que nos apoyan con este tipo de conferencias. Efectivamente, como lo señalaba la maestra Tere Campos, y la inquietud que hay de algunos alumnos y compañeros maestros, con el Instituto de Química se tiene un convenio, bases de colaboración, para que puedan participar en estancias los alumnos para trabajar de los investigadores del instituto. Desafortunadamente, pues por esta cuestión de la pandemia no ha sido posible. Esperemos que ahora que empiezan, al parecer, a mejorar las condiciones, pues haya la oportunidad de que se retomen estas actividades. De cualquier manera, miren, pues hay actividades que ha organizado la Secretaría de Vinculación a cargo de la maestra Marcela Castillo y Alma, pues en cuanto nos llegue la información, la compartiremos con los compañeros maestros para que a su vez se las hagan llegar a los alumnos para que puedan participar en estas actividades. ¿Sí? Hay programadas talleres, algunos cursos. Entonces, pues, en la medida que vaya llegando la información, la vamos compartiendo con ustedes para que si tienen oportunidad de participar, pues seguramente no habrá ninguna inconveniencia para que se incorporen. Pues doctora, de nuestra parte, salvo que la maestra Marcela o Alma quieran comentar algo, de mi parte pues, sería únicamente agradecerle y esperemos que no sea la única ocasión, que haya otras en las cuales pueda compartir todo este trabajo que están realizando. Alma Cortés, si gusta comentar algo, perdón, antes de despedir a los compañeros. Gracias, maestro Virgilio. Pues agradecerle a todos los profesores, a todos los alumnos que asistieron. Verdaderamente fue una charla muy interesante y me gusta mucho ver que los alumnos están interesados en el tema. Si me permite la doctora Dana, pues también en esta parte de la resistencia antibacteriana está también en un grupo de trabajo muy interesante, el cual ya le he compartido material que se llama Ayúdanos a detener esta pandemia silenciosa, que está con Fundación UNAM. Es un trabajo muy interesante también de la doctora Danaí. Y pues no me resta más que agradecerle muchísimo a la doctora que haya aceptado la invitación. Seguramente le vamos a seguir dando mucha lata para que nos siga acompañando a algunas otras conferencias. Muchísimas gracias a todos, las maestras, maestro Virgilio, muchísimas gracias. Y gracias, doctora Danaí, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos.